Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando con el webinar de AMPM. Le damos la bienvenida a nuestro panelista excelente de México, el doctor Mario Chávez. ¿Estás ahí, Aldo? Buenas noches, bienvenido. Gracias a Taichi. Y vamos a empezar con una pequeña presentación del webinar de hoy día. Entonces déjame compartir pantalla mientras se van conectando los colegas. Acá en Perú, doctor Mario, estamos trabajando, no sé si en México también trabajan hasta las 8 de la noche, la mayoría trabaja 2 turnos, vamos llegando a la casa apurados, algunos se conectan del carro o están todavía en el consultorio, entonces estamos conectándose, ya se están conectando. Entonces voy a hacer una pequeña presentación con calma para nuestros asistentes que se están conectando. Ya se está grabando esto y lo vamos a subir al canal de AMPM también con su aprobación. Y están escuchando. Aldo, ¿me das el visto bueno que ya estamos transmitiendo en vivo? Así es, doctora. Ya puede continuar. Gracias, Aldo. Aldo está en Panamá. Le agradecemos mucho a Taichi también y a Tecnasa aquí en Perú por el auspicio de los webinars. Y mientras esperamos a los colegas que ya están conectados, más o menos como 40 ahorita, somos AMPEM, una asociación relativamente nueva, que nos dedicamos a ver lo que es intervencionismo, ecografía y resonancia en relación a la patología de musculoesquelética. Estamos bien cogidos de la mano y asociados con la Sociedad Peruana de Ultrasonido, que también es parte de la Federación Mundial de Ultrasonido Musculoesquelético y ultrasonido en general, ¿no? Y recordarles a los asistentes que están ya conectándose, tenemos un segundo congreso en imágenes musculoesqueléticas del 7 al 9 de julio. Por favor, para que lo reserven la fecha y estaremos con los datos más extensos. Muy bien, esta noche nos acompaña el doctor Mario Chávez López. El doctor es un excelente reumatólogo, tiene realmente un currículum bastante amplio, extenso y el doctor es muy talentoso. Por la parte más representativa, el doctor Mario Chávez es un médico especialista en reumatología, máster en investigación biomédica, profesor de músculo esquelético de Preular, PANLAR y también el Colegio Americano de Reumatología. Es fundador y es presidente de la Escuela de Ecografía del Colegio Mexicano de Reumatología. Al doctor lo conozco en forma virtual gracias a un congreso que tuvimos en Brasil. Dictamos unas clases por la Sociedad Brasileña de Ultrasonido y me parecieron excelentes, no se las pueden perder. Le agradezco mucho, doctor, su tiempo, sé que también está full su agenda y lo dejo compartir pantalla para que nos brinde el tema intervencionismo guiado en reumatología. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Éxitos en la charla. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Voy a abrir mi pantalla. Quisiera saber si ya me pueden ver ahí. Sí, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Pues otra vez, doctora, muchísimas gracias por la invitación. Me da gusto ver a lo largo de todo este tiempo que llevo, creo que antes me daba orgullo, ahora me da un poco de vergüenza ver que han pasado ya prácticamente 22 años desde que aprendí ecografía musculoesquelética. Cuando esto estaba en ciernes, pues el doctor Tony Buffard, a través que es muy conocido entre los radiólogos, a través de una de sus alumnas, la doctora Naredo, fueron mis tutores, específicamente la doctora Naredo en Madrid, y pues de ahí se vino una revolución que ya había iniciado en Europa, y el doctor Carlos Pineda y un servidor trajimos de este lado del charco, y eso nos ha dado la oportunidad de interactuar con radiólogos de altísima calidad como ustedes, con gente joven, con gente que sabemos tiene muchísima experiencia en otras áreas que no necesariamente son ecografía, resonancia magnética, por ejemplo, tomografía. Y bueno, yo soy un convencido de que la interacción de las distintas especialidades da como resultado un avance mucho más rápido en el conocimiento de esto. Bueno, sin más, me permiten iniciar comentándoles que el intervencionismo guiado en reumatología o en ecografía
sobre todo del área que yo practico. Tiene muchísimo soporte en publicaciones. Sé que ustedes van a recibir la plática y va a quedar grabada, o pueden hacer una captura de pantalla. Hay muchas publicaciones, estas creo que son las más importantes, que le dan sustento a la ecografía o la ecografía guiada, o el intervencionismo guiado por ecografía, como un método que, más allá de servirnos a nosotros como diría yo, como una herramienta que mejora nuestra agudeza diagnóstica, nuestra agudeza terapéutica, esto finalmente tiene un resultado en los pacientes, y es en los pacientes donde vemos que el resultado de nuestras maniobras es mucho mejor. Como lo decía la doctora, los latinoamericanos compartimos muchas cosas, y creo que una de las cosas que he visto a lo largo de Latinoamérica con mis colegas es que el abordaje de los traumatólogos generalmente es distinto al de los reumatólogos en cuanto a intervencionismo, y es menos frecuente que utilicen ellos la guía. Pueden usar la fluoroscopía, pero a lo que quiero llegar es que hoy día todavía se hacen procedimientos a ciegas con referencias anatómicas, cosa que no está mal cuando estamos en un lugar donde no hay un ecógrafo, pero parecería que es prácticamente imposible que hoy día, con ecógrafos portátiles, con tecnología mucho más asequible, mucho más económica, no aprovechemos esta herramienta. Yo creo que todos, ya esto de las infiltraciones ciegas no debería de existir. Entonces, hay varios estudios que demuestran que los procedimientos guiados, por ejemplo en la rodilla, se asociaron a una mayor satisfacción del paciente, ya sea en el momento de la inyección como después de un seguimiento de 4 a 6 semanas, en comparación con los que se hacían con referencia anatómica. Y miren ustedes que la rodilla es de estas articulaciones grandes, fáciles, con referencias anatómicas de llegar, pero yo creo que una rodilla en un paciente con sobrepeso para cualquiera de nosotros representa un reto, y no cabe duda que espacios tan pequeños como este, o espacios virtuales en donde tenemos que inyectar rodillas secas, entre comillas, resultan también un reto. Estos procedimientos, cuando se hacen con guía, ya ustedes estarán viendo aquí que se ve la aguja, ¿no? Ya veremos el in-plane, o el dentro del plano, o el out of plane, o el fuera de plano, donde vemos la aguja en in-plane, dentro del plano, en este espacio muy pequeñito en donde hay líquido. Aquí está la cavidad realmente de la rodilla. Aquí podemos ver grasa en ocasiones, y aquí está el hueso. Y bueno, cuando se hace en este estudio donde se hizo con referencias anatómicas contra guía de ultrasonido, por supuesto que hay diferencias entre los dos grupos, y miren ustedes, la diferencia es en el largo plazo, sobre todo cuando inyectamos a nuestros pacientes ya con o sin anestésico. Antes se pensaba que el anestésico era clave, y los detractores de esto decían, pues por supuesto que si pones anestesia con esteroide, la anestesia produce la mejoría. Bueno, nosotros hemos realizado estudios sin anestesia, solo con esteroide, y la mejoría empieza a verse entre los 5 y los 10 minutos después de haber puesto el medicamento. Entonces, queda muy claro, esta es una publicación reciente, que la guía del ultrasonido siempre será mejor que la referencia anatómica. Y bueno, pues yo salí de la residencia en 1998, y mi tutor de reumatología, cuando me enseñó a infiltrar, me enseñó esto. Ahora lo veo con horror, porque él me decía, bueno, pues agarras tu aguja y haces una infiltración en rosa de los vientos. Fíjense qué bonito, qué romántico, pero qué impráctico, qué cruel, y ahora lo veo a la distancia, y bueno, me parecería que es realmente ocioso y hasta ofensivo hacer algo así el día de hoy, teniendo ecografía. Y el principio básico de la rosa de los vientos era pues que en algún momento le tendremos que pegar a lo que está allá abajo. Si es un ligamento, un tendón, una bola, un quiste, bueno, pues con esto. Eran las infiltraciones ciegas por referencias anatómicas
sobre todo en el mayor punto de dolor. ¿Le duele aquí? Sí. Bueno, pues ahí vamos con nuestra aguja. ¿Y qué porcentaje de chance teníamos de atinarle, por decirlo así? Pues 50-50, un 50 contra un 50. Ahora nuestra agudeza o nuestra certeza llega prácticamente al 100% en la mayor parte de los procedimientos. Yo creo que ustedes conocen este libro. Este libro es la experiencia de un médico británico sobre todas las infiltraciones que hizo en su práctica médica. Y de ahí podemos deducir dos cosas que se pueden trasladar a nuestra práctica. Ya tendremos preguntas o si alguien me quiere interrumpir, con todo gusto. Podemos decir que en la extremidad superior es la que más se inyecta. Hombro sobre todo. La extremidad inferior es la que menos se inyecta, pero la rodilla es la que más se inyecta. Y aquí está por sitio el top 6 de las inyecciones, que son la bursitis crónica subdeltoidea, que está en el hombro, la capsulitis adhesiva, que sigue estando en el hombro, y la osteoartritis de la rodilla. Esto es lo que se hace todos los días. Es un escenario de vida real que muy probablemente coincida con su práctica clínica, y el 65% lo conforman o lo conformaron en la práctica del doctor Longworth, el codo del tenista, los dedos engatillados o los dedos en resorte, el síndrome del túnel del carpo y algunas otras como el tobillo, por ejemplo, o la cadera. Este es un escenario, por decirlo así, de vida real en el caso de la práctica clínica de un médico. Pero fíjense ustedes qué tan importante es la ecografía guiada que ameritó en un artículo de New England Journal of Medicine en 2011 hablar por lo menos de las dos indicaciones de la ecografía como el POCUS, el Point of Care Ultrasonography. En reumatología para la monitorización de la sinovitis y para procedimientos guiados, y no sé en su país, pero en cirugía de trauma, los traumatólogos en muchas partes del mundo, en mi país desgraciadamente no tantos, hacen el FAST y como procedimientos guiados. En mi país, no sé ustedes, esto es una minoría en realidad. Las generaciones recientes son las que más están interesadas y se tienen que educar por su cuenta. Bueno, y dividimos a las inyecciones en el in-plane, donde se puede ver la aguja y el fenómeno de reverberancia que se observa aquí. De hecho, podemos ver el bisel de la aguja. Esta es una articulación acromioclavicular, visualización directa, perpendicular a la sonda o transductor. Cuando hable de sonda o transductor, estaré hablando de lo mismo. Y observen en este video que les pongo aquí, cómo puedo ver cómo entra mi aguja, cómo deposito el material que deseo instilar, y puedo ver también cómo me retiro. Esto pues evita tocar algunos nervios que no deseamos tocar algunas estructuras vasculares que no deseamos tocar, pero también en algunos sitios, por cuestiones anatómicas, conviene una visión solo de una parte de la aguja, y esto lo conocemos como out of plane o fuera de plano. Esta es la mejor representación del esquema de New England, en donde los haces de ultrasonido se entrecruzan con la punta de la aguja, y esto es lo que nosotros vamos a ver en la sección o en el corte transversal, la punta de la aguja con el artefacto de reverberación entrando. La desventaja de esto es que si bien estamos seguros de que estamos en el área donde queremos estar, no estamos tan seguros de que sea toda la superficie que deseamos llenar con el medicamento que nos interesa instilar. Bueno, estos son algunos puntos básicos. Recordemos que siempre, aunque esto es algo de lo que adolecemos, se debe de firmar un consentimiento por parte del paciente. El paciente debe de saber que la reacción vasovagal, y a veces no nos damos el tiempo, ni le damos el tiempo al paciente de decírselo, ocurre, existe. A mí me ocurre, pues, como se suele decir, no le ocurre a quien no hace esto. Y esto a mí me ocurre por lo menos unas 2 o 3 veces por semana. Y bueno, hay algún estudio reciente que compartí con algunos colegas
en donde decía, hay experiencias personales donde dicen, bueno, es que los hombres que son un poco más miedosos, que es en donde yo veo más, los hombres generan un poquito de sorpresa, yo creo que por la condición de género, pero en varios estudios las mujeres tienen mayores reacciones vasovagales que los hombres, y hay algunas otras características interesantes. Pero bueno, todo esto no me detengo porque nos recuerda el consentimiento informado, decirle a los pacientes que puede haber en 2 a 10% un dolor peor que el que tenía antes de inyectarlo. Esto es paradójico, pero es un flare post-inyección, sobre todo con los medicamentos en suspensión, porque se pueden precipitar y se pueden formar cristales del medicamento. La artropatía por esteroides, un poquito menos ya hablando de cuestiones crónicas, y la infección en la articulación que va del 0.001 al 0.072, muy bajo, y sé que ustedes toman todas las precauciones. Mi recomendación es intraarticular, toda la antisepsia que estamos acostumbrados, con isodine, con yodo, con guantes. Esto no quiere decir que en los otros lugares no se deba de hacer, también es recomendable, pero habrá sitios no intraarticulares como un supraespinoso, en donde un alcohol, bueno, aquí le llamamos clorexidina, gluconato de clorexidina, amuchina, serán suficientes para tener una limpieza con un riesgo bajo, relativamente bajo. Bueno, también pueden existir las calcificaciones pericapsulares, las rupturas tendinosas, no nos espantemos, puede ocurrirnos, y esto no demerita ni nuestro trabajo, ni la intención de sanar a los pacientes. 10 a 20% la incidencia de reacción vasovagal, el flush facial, enrojecimiento o rubor, y la reacción por hipersensibilidad. Hay algunas contraindicaciones como pues una piel abierta, hipersensibilidad conocida, agentes intraarticulares, fracturas, es relativa, yo no lo hago, si no hablo con el traumatólogo, pero es una contraindicación relativa el tener una prótesis. Destrucción severa, ya no tiene ningún sentido meter esteroide o alguna otra cosa, o una coagulopatía inestable, que afortunadamente el hacerlo con la guía nos permite, incluso en pacientes anticoagulados con agujas pequeñas y sobre todo con suspensión, con soluciones, hacer procedimientos sin riesgos altos. Cosas que parecen triviales, pero las agujas, el tamaño de la aguja, el largo de la aguja, es importante para algunos, o para, por ejemplo, la doctora Pari, pues será ya parte de algo mecánico para mí también tener nuestras agujas, y dependiendo del sitio donde estemos haciendo la intervención. Pero bueno, sepan ustedes que para un hombro, y para un hombro al que se le va a colocar esteroide, por ejemplo, las agujas comunes y corrientes que tenemos en nuestras jeringas grises, verdes, vamos a ver una tabla de colores, son más que suficientes, pero cuando queremos hacer un abordaje posterior, podemos llegar a necesitar, sobre todo en el intervalo de para el rodete glenoideo, agujas de 3.5, de 3 a 3.5 hasta 5 centímetros, agujas que en ocasiones utilizan los anestesiólogos también para bloqueos. Podemos llegar a utilizar cuando el abordaje en el hombro es posterior. Cuando es anterior, también se pueden utilizar agujas un poquito más largas, sobre todo cuando vamos al intervalo de los rotadores. Para codo, para muñeca, el calibre de la aguja puede variar, así como lo es para la rodilla y el tobillo, y la longitud. Esto se ve mejor reflejado en una diapositiva que les mostraré posteriormente, pero déjenme decirles que yo utilizo lidocaína al 1 al 2%, sin epinefrina, puede ser ropivacaína 0.5%, y como esteroide puede ser triamcinolona, acetónido de triamcinolona, no sé cómo estén en Perú, aquí es muy escasa, aquí utilizamos más metilprednisolona
y después de eso betametasona o dexametasona. Dependemos mucho de la existencia, y la sumatoria de esto nos da un total para inyectar el volumen en un hombro, por ejemplo, de 5, y esto puede variar, sobre todo si es intraarticular o peritendinoso. Recordemos que infiltramos la bursa subacromial. Y así las distintas cantidades para codo, para muñeca, cadera, que no les recomiendo más de esta cantidad, rodilla, que tolera mucho, la cadera no tolera mucho, mucha distensión, de hecho, y el tobillo. Bueno, aquí está lo que les iba a decir sobre el código de los cores que tienen que ver con el calibre y la medición. 0.30 milímetros, los más pequeños, que son los que utilizo para dedos en gatillo, dedos en resorte. Va aumentando esto a 0.6, 7, 0.9 y con esto infiltro una bursa subacromial, un tendón. Cuando hay necesidad de hacer algo intratendinoso, pues me regreso a algo más delgado y me voy a las agujas rosas. De hecho, esta es la que más utilizo, 18G, cuando voy hacia la rodilla. También tiene que ver con el tema de lo que estamos infiltrando. Las suspensiones pueden cristalizarse y por lo tanto las agujas más gruesas serían ideales. Al igual ocurre con el ácido hialurónico para la viscosuplementación, ya lo veremos. ¿Qué tipo de jeringa utilizar? Y este es un consejo que les doy. Cuando se utiliza la jeringa de tuberculina, porque a veces estamos en instituciones y usamos lo que nos da la institución, y a veces pues ellos dicen, bueno, si utiliza una jeringa, una aguja tan pequeñita, pues lo mismo da que pase aquí. No da lo mismo porque como ejercemos mucha presión cuando inyectamos articulaciones pequeñas, por ejemplo, la risartrosis, si yo utilizo esto, va a llegar un punto en que me va a botar la jeringa. Por lo tanto, tengo que utilizar o algo que ya esté fijo o algo que yo pueda enroscar, que sea enroscable. Sobre todo cuando voy a ejercer mucha presión. Si no es así, como en la rodilla, por ejemplo, puedo utilizar estos sistemas en donde entra como una especie de embudo y puedo hacer un cambio rápido, sobre todo si estoy drenando repetidamente o si hay una gran cantidad de líquido. Estos son el checklist publicado recientemente para procedimientos guiados, los implementos que debo de tener. Ya hablé de todos ellos en algún momento. Me faltó hablar de tubos de ensayo, por si necesitamos mandar la jeringa o diferentes tubos de líquido a diferentes instancias de laboratorio. Ideal contar con una asistente médica y cubrir la sonda con un guante. Si tienen gel estéril lo pueden utilizar, pero si no, pueden cubrir su sonda con un guante estéril, meter el gel por la parte de adentro y por afuera utilizar el material del contacto, que dependiendo de la casa que fabrique el ultrasonido les darán alguna recomendación sobre qué puede y qué no puede tocar la sonda. Algo que les digo es que el yodo no puede tocar la sonda de entrada, pero hay algunos líquidos que se pueden recomendar por parte del laboratorio. Bueno, se utiliza anestesia. Algunos utilizan esto que usan en deportistas, cloruro de etilo, que enfría. Algunos pacientes les cae un poquito rudo, ¿no? Se espantan o duele, llega a doler el cloruro de etilo, pero lo más recomendable es lidocaína, sobre todo si vamos a utilizar una aguja muy gruesa. Si no, yo le comento al paciente que no es práctico dar un pinchazo para dar otro pinchazo, ¿no? Generalmente si esto se lo avisamos al paciente, suele comprenderlo bastante bien. El principio básico cuando se utiliza una sonda en una zona intraarticular es que no exista contacto entre donde entra la aguja a la articulación y donde está la sonda. Aquí está el gel, que puede ser estéril, pero se recomienda esta distancia que normalmente es de 1 centímetro. Y por eso conviene aquí el in-plane, porque esta región anatómicamente me va a permitir ver perfectamente la aguja cuando entro y no necesito un contacto estrecho entre el transductor y la aguja. Bueno, vámonos a algunos ejemplos ya que les interesará mucho. Esta paciente tenía hombro doloroso. No necesité más que revisar el hombro y hacer un marcaje de la zona más declive, o sea que no se necesitó en el momento de hacer la punción
la guía, porque era una cantidad de líquido muy grande. Pero observen ustedes, esto lo hice porque el contenido es sumamente espeso, es una mezcla de líquido sinovial, y esto que estoy utilizando una aguja gruesa, una aguja rosa. Y cuando hago esta aspiración, fíjense ustedes en el líquido cómo va saliendo con algunas burbujas de aire, pues cuando pongo esto sobre una gasa, esto es lo que vemos brotar. Esto con una aguja de menor calibre no sería posible o nos costaría mucho trabajo y retrasaría en realidad el procedimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos vamos a ir por partes. Aquí está iniciando el bíceps que puede tener líquido. Recuerden un tip que les doy. Un bíceps que está inflamado nunca está solo. Cuando nosotros vemos líquido alrededor del bíceps, pueden asegurar que en lo que sigue de la exploración sistematizada del hombro, encontraremos algún problema en el tendón supraespinoso sobre todo. Pero podemos encontrar un halo anecoico, un halo peritendinoso que se ve tanto en transversal, en transversal como en longitudinal. Y aquí algunos otros ejemplos, el ojo egipcio que nos enseñó Tony Buffard, el Egyptian Eye, que se ve muy grande, ¿no? Pero si esto es muy molesto, sí podríamos llegar a requerir de una infiltración, aspiración. Aquí está el bíceps. Este es el signo de la corredera vacía en un paciente con un signo de Popeye, ¿no? Esto es un poquito para que cotejemos la clínica con el hallazgo ecográfico. Aquí evidentemente no se necesita infiltrar nada, sino mandar al paciente, si esto fuera posible, al traumatólogo o manejo conservador. Bueno, esta paciente de 63 años llegó con un hombro doloroso de 3 años de evolución y observen ustedes permítanme porque mi flecha, mi cursor no lo encuentro. Bueno, observen ustedes en la foto clínica cómo se observa esta tumoración. Bueno, pues resulta ser que esta tumoración era un quiste acromioclavicular, pero que acompañaba al desgarro del tendón supraespinoso. Cuando vean un quiste acromioclavicular, siempre exploren la articulación acromioclavicular y lo que está debajo, que anatómicamente corresponde a la región del supraespinoso. Bueno, los quistes pueden ser únicos, pueden ser septados y cuando molestan son susceptibles de hacer un procedimiento de infiltración. Y miren ustedes cómo guardamos el espacio que les decía, aproximadamente de 1 centímetro. Lo hicimos en este caso, miren el líquido que sale aquí. Esta es la imagen in plane o dentro del plano. Vemos a la aguja entrar ahí y hacemos la aspiración del líquido que está guiada y esto es lo que se obtuvo. Este es un procedimiento que se hace en el consultorio. Se puede cambiar la jeringa y poner esteroide. Aquí vamos a recalcar, este es un ultrasonido viejo que tenía, bueno, el anterior al que tengo, ya pueden ver que muy utilizado. Entonces, este es el espacio que guardamos, la aguja rosa, porque normalmente los quistes que se observan acromoclaviculares, el líquido es sumamente espeso, de una vez se los digo, muy parecido al de los quistes gangliones y nada parecido al de las bursitis, que suelen ser un poquito más líquidos. Bueno, pues acá hay un tendón del supraespinoso. Como pueden ustedes ver, es un desgarro. Está el signo de la interfase del cartílago. Con la maniobra dinámica podemos observar cómo se desplaza líquido y algunos detritus. Aquí hay algunos detritus, irregularidades, el músculo deltoides. Bueno, pues todo esto para decirles que aunque hay una controversia si se infiltran o no se infiltran estos tendones rotos, porque alguno de ustedes podría decir, oiga, doctor, pues usted está muy mal porque esto amerita una cirugía. Y yo estaría totalmente de acuerdo, pero creo que el contexto del paciente es muy importante. A ver, ¿a quiénes infiltro yo con este tipo de desgarros totales? Bueno, generalmente son pacientes de más de 60 años, en los que la cirugía no nos garantiza una evolución adecuada.
son pacientes que tienen mucha limitación a la movilidad y no tienen un componente artrósico tan importante. Bueno, pues les voy a decir, y esto está publicado, que a estos pacientes les suele ir muy bien con una infiltración guiada del espacio en donde ya no hay tendón. Esto es metilprednisolona, con un posterior envío a medicina de rehabilitación. La evolución es bastante buena. En un paciente joven no lo recomendaría. En un paciente joven recomendaría una intervención quirúrgica. Bueno, cuando hablamos de hombro, observen este tendón, lo identifican muy bien, es el tendón del supraespinoso, supraespinatus. Aquí está la cabeza del húmero, este es deltoides, y aquí está, ya pueden ver la aguja. Pero fíjense dónde, y dependiendo de la lesión que tengamos, dónde debemos de colocar la punta de la aguja. A ver, fíjense en el video. Ahí está. Entro al espacio de la bursa subacromio subdeltoidea y disparo. Ahí está el disparo, distiendo más la bursa. Yo suelo poner un poquito de aire para que me deje esta marca, Dios, disculpen. Okay. Ahí está. Para que me deje esta marca de aire, pero lo importante de esta diapositiva es dónde coloco mi aguja, ¿no? Ahí. Y alguien me podrá decir, ¿por qué ahí? Bueno, porque ahí está la bursa y generalmente cuando tenemos desgarros en la parte inferior hacia la superficie bursal, eso será más que suficiente. Otra historia con los desgarros hacia la superficie cortical. Ahí puede llegar a ser necesario atravesar el tendón y poner un poquito utilizar una aguja más pequeña. Observen este otro caso reciente en donde coloqué la aguja, que puedo ver aquí, disparo, hago un disparo y distiendo la bursa, y esta línea blanca que se me va formando aquí es la que me indica que bañé prácticamente la bursa. Fíjense que mi pantalla se modificó un poquito. Ay Dios, no sé si ustedes lo pueden ver bien. ¿Sí pudieron ver bien esto? Se ve, doctor, se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y en esta otra diapositiva tenemos una paciente con tendinitis calcificada. Ya saben que esto se puede ver claramente en la radiografía. Aquí está. Esta paciente es una enfermera. Le propuse hacer el barbotage o el lavado de la calcificación y bueno, pues nos lo autorizó. Este es el procedimiento. Aquí mi asistente que estaba filmando, pues dio unas vueltas a la cámara muy extrañas, pero básicamente consiste en meter la aguja, localizar la calcificación y hacer este movimiento en el cual tratamos de romper la calcificación. Bañamos inicialmente con una mezcla de solución, aquí está, solución salina con quilocaína, y ya que llegamos ahí a la piedrita, instilamos un poquito, hacemos un poco de medio líquido alrededor de la calcificación y posteriormente hacemos este movimiento. Hacemos este movimiento en el que intentamos romper la calcificación, ¿de acuerdo? Esto es lo que hacemos y este es el resultado cuando lo vemos en la ecografía, ¿no? Picar la calcificación en el medio líquido de solución salina con anestésico. A esto se le conoce como barbotaje o barbotage. Y esto es lo que vamos a obtener. Miren ustedes cómo saco la jeringa, la revuelvo un poquito y miren el calcio cuando aspiro, porque después de todo lo que hice, tengo que aspirar y ese es el calcio de la calcificación. No necesitamos sacarlo todo porque a veces es imposible, pero déjenme decirles una cosa, con fragmentar la calcificación los pacientes obtienen muchísimo alivio. Bueno, en el hombro también podemos hacer una infiltración. Este es un paciente que vi hace poco. Miren ustedes la pantalla, este es un abordaje posterior. Y en el abordaje posterior lo que hice fue poner, otra vez no encuentro mi cursor, permítanme un tantito. Bueno,
En la foto a color, en realidad es un video, ahí está. Ahí está. Miren ustedes cómo utilizando la posición que está en medio en la foto en blanco y negro, hago una infiltración profunda donde está el rodete glenoideo, profunda. Aquí ya apareció mi cursor y observen ustedes otra vez. Ahí está. Localizo esta zona y este es el trayecto que sigue la aguja. Y aquí estoy seguro de que lo que yo inyecté es intraarticular. Recomendación o tip: quiero inyectar a alguien intraarticular en el hombro. El abordaje más práctico, ojo, que no digo que es el único, pero el más práctico, el menos riesgoso, es el abordaje posterior, aunque como es profundo, se requiere de una jeringa un tanto más larga. Aquí hay otros procedimientos que hacemos diario: extraer en las zonas de mayor declive las bursas, el líquido sinovial, hay que mandarlo a analizar, cambiamos nuestra jeringa y colocamos en este caso la metilprednisolona. Bursas con este paciente con el signo de la charretera, muy importantes, con mucha distensión. Recuerden que hay enfermedades sistémicas como la amiloidosis, como la polimialgia reumática, la artritis reumatoide, que podrían darnos imágenes clínicas similares, y es mandatorio la realización de un ultrasonido. Aquí está todo el material que se puede obtener de una bursa. A veces es sanguinolento. Siempre les recomiendo, sobre todo cuando obtengamos estas imágenes, analizar en adultos mayores hacia la búsqueda de cristales. Vamos a bajarnos un poquito hacia el codo. Este es un paciente que llegó con una bursitis del olecrano, bursitis olecraniana, y bueno, pues cualquiera podría decir, bueno, pues esto es facilísimo, aquí hay líquido. Bueno, sí hay líquido, pero también puede haber una mezcla con tejido de proliferación sinovial o con coágulos, ¿no? Y es también muy útil la ecografía, no solo para la guía, sino para un diagnóstico. Se le puede poner Doppler de poder, sobre todo a las estructuras que son más superficiales, para tratar de orientar esto hacia algún proceso, ya sea inflamatorio activo o infeccioso. Ahí está una bursitis hemorrágica del olecrano. Miren la cantidad de líquido que sacamos, y siempre y cuando estemos ciertos de que no hay infección, podemos inyectar esteroides. Cuando sale un líquido de esta magnitud, y miren ustedes que se trata de una paciente o de un paciente con mucho panículo adiposo, podemos obtener un líquido de estas características en el codo, y esto es una artritis séptica. Pero también en el tobillo, que es una articulación en la que yo no entraría. Hay articulaciones a las que yo no entraría ni aconsejo entrar sin la ayuda de la ecografía o de la fluoroscopía. Y esas son el tobillo, la cadera, el tobillo, la cadera y probablemente la sacroiliaca, ¿no? Esas son articulaciones está es insano, pues, pensar en una referencia anatómica, sobre todo por las estructuras que están ahí y por el éxito per se en el proceso. Entonces tengan mucho cuidado con los líquidos sépticos. Esto evidentemente contraindica la inyección de esteroides. También a nivel del codo está este caso de los pacientes con epicondilitis. Anatómicamente para ustedes puede haber epitocleitis y tal, pero una cuestión práctica es epicondilitis lateral o codo del tenista, epicondilitis medial o codo del golfista. Entonces, hay un grosor y una ecogenicidad ya conocidos, promedios en hombres y mujeres, pero sabemos que los tendones son avasculares, y cuando observamos una disminución tan drástica de la ecogenicidad con presencia de vasos sanguíneos o un proceso de angiogénesis, sabemos que hay un proceso inflamatorio y puede ser necesario aplicar una infiltración. Esta es la manera en la que se hace una infiltración guiada in plane en el epicóndilo. Lo mismo aplica para el epicóndilo medial, y observen ustedes cómo en este paciente, en donde hacemos la maniobra dinámica, nos damos cuenta que además de un proceso inflamatorio podemos tener rupturas y líquidos
yuxtaarticulares, ¿no? Que se presentan también en algunos procesos inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide. Tengan mucho cuidado con eso. El receso posterior también es importante. Esta es una imagen longitudinal con una maniobra de punta tacón en donde puedo ver cómo se desplaza el líquido. ¿Y por qué pongo el receso posterior? Porque el abordaje del intervencionismo en el codo puede hacerse tanto por vía anterior, cuidado con el paquete vasculonervioso, como por vía posterior, cuidado con el tríceps y los músculos que vamos a atravesar, y se pueden hacer tanto en in-plane como en out-of-plane. Generalmente el líquido que vamos a obtener de esta parte, si lo pudiéramos marcar con un color, con azul, sería el mismo líquido que vamos a obtener de la parte anterior. Todo es cuestión de qué tan cómodo, qué tan práctico, qué tanto puedo obtener, qué tan seguro es para el paciente y qué información me va a dar ese líquido. Si es un líquido inflamatorio, no infeccioso, podemos aprovechar tanto en in-plane como en, bueno, aquí está en in-plane los dos, nada más que esto es transversal y longitudinal, sobre todo por la presencia del tríceps, y esta es la dirección que sigue la aguja, porque podemos tener un contenido mixto con proliferación y muy poco líquido. Bueno, para los reumatólogos, esa pequeña cantidad de líquido es muy importante para enviarla al laboratorio. Vámonos un poquito más abajo, algo de todos los días, la tenosinovitis estenosante, o dedo en gatillo, o dedo en resorte, o trigger finger, para los anglosajones. Y esta es una inyección out of plane, en donde solamente veremos la punta de la aguja, in plane, en donde se ve cómo se ve bien toda la aguja. Y este es el video en donde la parte más interesante está en el extremo derecho de la pantalla, en donde van a ver cómo entra una aguja y aquí está. Este es la polea. Esta es la polea, que es lo que persigue la punta de la aguja cuando hacemos. Aquí está la punta de la aguja entrando. Me dirijo hacia la polea. El margen de maniobra es pequeño, por eso se tiene que practicar. Y entro finalmente al espacio y disparo. Observen cómo al disparar puedo incluso llegar a romper esta polea, que es lo que hacen los traumatólogos, liberarla. Pero un dato positivo es que esto se vaya a lo largo, incluso que llegue a otras poleas, que se vaya a lo largo de toda la vaina. Entonces, esto me habla de una infiltración exitosa, en donde generalmente el paciente casi de inmediato puede mover el dedo sin que se engatille. Bueno, el dedo en resorte también se puede, este es otro paciente, ahí podemos ver una aproximación con, déjenme ver si este es, sí, dentro del plano, es in plane, ahí está la aguja, busco de nuevo la polea, que generalmente coincide con el espacio articular, sobre todo la polea A1, recuerden que son las poleas anulares y de estas la A1, la más frecuentemente afectada, y como recuerdo anatómico, pues las 8 poleas en cada dedo. Miren ustedes cómo me adelanto un poquito y me voy retirando. También esta es una maniobra interesante, llegar un poquito más adelante e irse retirando e instilando. Y miren cómo esto puede hacer que incluso muy cerca de la placa volar se pueda ver el líquido que yo inyecté alrededor, porque estoy en una estructura cilíndrica o tubular. Esto también se asocia a buenas o a mejores respuestas. Y está el nervio mediano, que en lo particular a mí me gusta mucho el nervio mediano, con el abordaje también in plane en ambos sentidos, tanto en transversal como en longitudinal. Estas son imágenes que hicimos para un capítulo de un libro. Aquí está el nervio mediano en longitudinal y en transversal. Aquí está la aguja en transversal. Ahorita ya veremos cómo hacemos el procedimiento. Y bueno, sepan ustedes que hay una correlación muy interesante entre el área transversa del nervio mediano, que puede ser arriba de 10, con los estudios electromiográficos. Pero un dato importante, hay un valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Debajo de qué número estoy seguro de que mi nervio no tiene síndrome de túnel del carpo ecográfico? 9 milímetros. Es un
más importante que el valor predictivo positivo y que las controversias que hay alrededor de lo que mide, porque esto es operador dependiente y podríamos medir distintas cosas, está el valor predictivo negativo, que para mí es muy importante. Bueno, aquí está en in-plane la aguja. Miren ustedes, aquí está el nervio, estoy en el perineuro y hago una hidrodisección. Una hidrodisección, pongo esto que está por arriba del nervio. Tengan cuidado con las arterias medianas persistentes. Las arterias medianas persistentes nos pueden meter en problemas y de hecho es una información útil para el cirujano. Y este paciente que vi hace unos años que tenía túnel del carpo, pero que no tenía un aumento en el grosor del tendón, tenía un quiste ganglión que estaba entre el paquete de los flexores y el hueso. Y esto era lo que ocasionaba el aumento de la presión. También información útil, sobre todo cuando el paciente se va a someter a una cirugía. El nervio mediano in-plane en otro paciente, observen, con una aguja un poquito más larga, llego aquí a esta parte del perineuro y hago la hidrodisección. Me voy retirando para no lastimar al nervio y aparece esta hidrodisección. Creo que en mi vida esto ha sido por etapas. Hubo muchos años en donde hice el nervio mediano in-plane, pero longitudinal, como lo pueden ver en la pantalla, y posteriormente también lo llegué a hacer transversal, sin mayores problemas desde el punto de vista técnico. Nos vamos hacia el tren inferior, la cadera. Ustedes pueden identificar claramente el contorno. Aquí está el cuello. Este es por aquí, ojo, con el ligamento iliofemoral, que al darnos un poco de anisotropía podríamos confundir con algo de derrame. Pero miren ustedes, se puede hacer tanto en posición en longitudinal in-plane o transversal también in-plane. Yo recomiendo más la longitudinal, siempre y cuando el paciente no tenga mucho panículo adiposo. Y este es el trayecto de la aguja. Recuerden que si su aguja no es ecogénica y es una aguja normal y corriente, entre más angulada esté, menos la van a poder ver. Entonces, tenemos que hacer unos movimientos que nos indiquen que nuestra aguja está por acá. La punta o la puntita o la puntica, como digan, se puede llegar a ver en esta parte. Y ya cuando yo estoy seguro de que estoy donde está mi manita, es cuando hago el disparo. Miren ustedes, hago movimientos de arriba hacia abajo y aquí está. Se pintó de gris blanquecino. Eso quiere decir que, por lo pronto, mi inyección fue intraarticular, ¿de acuerdo? En este caso con un esteroide, pero si se fijan, no logré ver la aguja. Ahora hay agujas ecogénicas, ¿no? Las agujas ecogénicas nos permiten ver este trayecto a pesar de la angulación, pero si no, se tienen que guiar con este movimiento. Si me ven en la pantalla, con esto, y podrán hacer una infiltración exitosa. Bueno, aquí me voy a la rodilla. En este caso, esta paciente en in-plane, en transversal. Observen ustedes, ahí se puede ver cómo hay algunos casos en los que hay proliferación sinovial, la grasa del receso. Bueno. Sí, ¿alguien pero la pantalla no está... Como que no vemos todavía la rodilla, se quedaba como en cadera. A ver, déjenme ver. Me voy a regresar a la previa, paso a la siguiente. ¿Ahora se ve? No la veo. Fernando Zárate, ¿ves la rodilla? Se ha quedado congelado, doctor, en cadera, en abordaje de cadera. Caray. ¿Qué estará pasando? Yo en mi pantalla, déjenme correr un poquito hacia adelante. Ya voy pasando las diapositivas. O tal vez si deja de compartir y vuelve a compartir. Bueno, vamos a hacer eso. Gracias por avisarme. A ver, voy a dejar de compartir. Y voy a volver a compartir. Sí, se ve bien la rodilla. ¿Ahora sí vemos rodilla? Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Entonces, les decía yo que podemos tener un material exudativo o un material mixto, exudativo con proliferativo, y bueno, pues eso va a hacer que en ocasiones es la responsable, eso es la cuestión que hace que
nuestras punciones sean secas o sean no exitosas, sobre todo en rodillas en las que aparentemente habría una gran cantidad de líquido. Miren ustedes aquí en esta imagen, que se correlaciona con lo que estoy haciendo en esta parte de la pantalla. Estoy viendo cómo entra mi aguja y ubico el perfil. Ahí está mi aguja, ¿no? Con el bisel hacia la parte inferior y hago una aspiración del contenido que está aquí. Es importante siempre hacerlo para no hacer un mecanismo de válvula con algún tejido por ahí que me esté estorbando o tomar parte de la cápsula o parte de la grasa que normalmente está en el receso suprapatelar. Y puedo cambiar mi jeringa e instilar esteroide o ácido hialurónico, viscosuplementación. He ahí una rodilla con abundante panículo adiposo. Miren ustedes cómo prácticamente me resultaba imposible hacer este procedimiento sin la guía del ultrasonido, pero una vez que obtuve el líquido, pude poner o pude aplicar el ácido hialurónico y se ve como incluso empujo a esta sinovial, a esta grasa sinovial que existe ahí, y eso me asegura que estoy en la cavidad articular. El quiste de Baker en la parte posterior o el quiste gastrocnemio semimembranoso. Este es un quiste, una reconstrucción en campo extendido de un quiste de Baker. Observen cómo es el abordaje. Ahí está mi aguja. Si es exudativo, no voy a tener mayor problema en aspirarlo. Me lo voy a traer prácticamente todo. Pero si es septado, recientemente vi un quiste septado o con mucha proliferación, como suelen ser los de la artritis reumatoide, pues sí que voy a batallar para obtener líquido. Que no los detenga eso, sobre todo en artritis reumatoide vale la pena extraer el líquido, por poco que sea, y poner esteroide para tratar de disminuir el volumen de ese quiste. Aquí está otro quiste muy grande. Este quiste, si han escuchado la leyenda de Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada, es el quiste más grande que yo he visto en mi vida en un hueco popliteo. Miren el recorrido que hace el quiste. A mí me parece una serpiente y con contenido mixto, de hecho con criterios de ruptura. Por supuesto, este es el quiste más grande que yo he visto en mi vida. Bueno, he visto otros cercanos a ese tamaño y la extracción de líquido es, fíjense ustedes en la distancia que hay entre el hueco popliteo y la zona de clive, con esta cantidad impresionante de líquido, ¿no? Ese es un quiste que aspiramos y no es tan raro, ¿eh? No es tan raro. He visto más quistes de estos, probablemente por el volumen de consulta o por el tipo de pacientes que vemos, que son mucho más inflamatorios que mecánicos. Bueno, ese es un ejemplo de quiste de Baker. La bursitis anserina, que hay mucha controversia sobre si se trata realmente de una bursa o de una entesitis anserina. Durante muchos años, muchos de mis profesores me dijeron, jamás o será muy difícil que encuentres una bursa anserina. Bueno, pues la encontré. Esta es una bursa anserina real. Y es real porque en el sitio de la inserción de la pata de ganso me encontré con ese espacio líquido, lo aspiré. Aquí está la aspiración, quise tenerlo documentado todo el caso y esto es lo que me salió. Recuerden que por aquí hay una arteria muy pequeñita, parece ser que la toqué y esto es lo que salió de la bursa anserina. La mezcla de el líquido sinovial, a todas luces sinovial con algo de sangre. Esta es una bursa anserina real, ¿no? Hay un síndrome del pez anserino que consiste en sonográficamente en el engrosamiento de esta inserción, pero también puede haber una bursitis anserina real como la que les presento aquí. Después de esto hice la infiltración y el paciente fue con una muy buena evolución. Miren ustedes, este paciente, este chico llegó con una dolencia a nivel de la tuberosidad anterior de la rótula. Pensamos que podría tener algún problema en la inserción, le hicimos campo extendido, en la inserción
de donde está el infrarrotuliano, pero nos encontramos con una bursa traumática. Recuerden que aquí hay una bursa infrapatelar profunda que está aquí abajo y una infrapatelar superficial y una prepatelar, ¿no? Anatómicamente así están distribuidas las bursas. Bueno, pues lo que hicimos con este paciente fue aspirar si se fijan, no era una cavidad totalmente exudativa, pero tuvimos la oportunidad de extraer líquido, mandarlo al laboratorio y tener un líquido rojizo, hemático, con una viscosidad disminuida, sin observar bacterias, sin observar cristales, que eso es algo muy importante que siempre les recomiendo, enviar a los pacientes a estudio de todos los líquidos que puedan aspirar previo a la infiltración. Por aquí se me coló una epicondilitis lateral que les quise traer por el proceso tan importante de angiogenógenesis medido con Doppler, y también por otro detalle que veremos en la diapositiva que viene. Este paciente, hablando de las inyecciones con epicondilitis lateral, le pusimos metilprednisolona y lo hicimos utilizando la caja de Doppler, ¿no? Entró, teníamos un Doppler muy importante, entró la aguja, se puede ver, esto también lo pueden utilizar como una herramienta en algunos casos, sobre todo en la cadera, aquí está la aguja, va a haber el artefacto de movimiento, pues, que se observa, pero después de haber puesto el medicamento, por eso les hablaba yo de un efecto inmediato prácticamente de los esteroides. Miren ustedes cómo las zonas de Doppler que hablaban de una actividad inflamatoria desaparecieron. Bueno, vamos avanzando, ya vamos hacia la recta final y déjenme mostrarles unos tips en cuanto a viscosuplementación de las rodillas. Aquí cómo preparo la jeringa que ya viene lista. Meto un poquito de aire que me puede servir como una referencia anatómica, una rosca para la aguja, una aguja larga, y ahora van a ver un out of plane, un espacio muy pequeñito. Recuerdo que este es un out of plane. Déjenme ver. Utilizando el aire como marcaje. Esta es la rodilla previo a la inyección y aquí está. Este es el out of plane. Les decía yo, miren ustedes cómo está mi sonda de ultrasonido, cómo está mi aguja y por supuesto que solamente tengo que ver un punto. Ahí está mi punto, mi reverberancia y la inyección de líquido, que por supuesto que va a hacer este espacio que en algún momento fue virtual, miren qué bonito, lo va a hacer real. Out of plane, ¿de acuerdo? Y con un poco de líquido y aire. Y la que sigue es una in plane, si no mal recuerdo, también con viscosuplementación, pero en una rodilla seca. Miren ustedes, tengo que llegar a este espacio. Para eso tengo que ver en todo momento la rodilla, la musculatura, tengo que llegar a este espacio. Y ya que llego, disparo y un espacio que era virtual, yo lo vuelvo real. Esto a ciegas es prácticamente imposible de lograr. Una infiltración del nervio mediano, ya les había dicho in plane, pero en transversal. Hicimos algunas longitudinales, miren cómo aquí está mi aguja, un nervio muy agrandado, pero entro por la parte de arriba, cuidado con el perineuro, disparo, en todo momento veo la aguja y independientemente de que esto podría bañar al nervio, también puedo retirarme un poco y poner algo en la parte inferior. Siempre con mucho cuidado. Y pues básicamente con esto termino la charla. Les quise mostrar algunos casos donde el intervencionismo resulta de gran ayuda. Creo que esta es la evolución, un poco en broma, de lo que es el médico sin ecografía y con ecografía.
Y bueno, aprovechando una imagen de una articulación metacarpofalángica con Doppler, quise aprovecharla para mostrar mi pasión, lo que me gusta de la ecografía. Y pueden seguirme en Twitter o escribirme a mi correo ante alguna duda que tengan. Y bueno, pues estoy abierto a las preguntas que me pudieran hacer. Les agradezco muchísimo la invitación reiteradamente a la doctora Elena Pari, la invitación a su asociación. Y bueno, pues estoy abierto a algún comentario. Veo por ahí una manita en el Sí, chat. doctor, No sé si la excelente doctora charla, lo doctor, vio. Muchas gracias. muy didáctica, sobre todo que no me aburrí ni una pestañeada, he estado muy atenta, sobre todo por los videos y porque es real, es los pacientes del día a día y esa práctica es muy valiosa para nosotros, lo felicito mucho. Le presento al doctor Fernando Zárate, también es miembro de AMPM. El doctor Fernando Zárate, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, en primer lugar, doctor, mis felicitaciones, al igual de la doctora Elena. Realmente una charla muy didáctica y sobre todo que es una casuística propia que nos ha ilustrado de una manera tan sencilla que realmente pareciera que cualquiera de nosotros lo puede hacer. La idea ha dejado una motivación en todos. Quisiera al público que está presente que por favor nos pudiera hacer llegar sus preguntas por el chat, Sí, pero doctor, quería, una pregunta mientras alguien se anima. La mayoría quieren, doctor, el intervencionismo está muy de moda y todo el mundo quiere aprender, así de maestros como usted. Seguro que hay preguntas, pero ¿en qué casos hace drenaje de quistes gangliónicos? Todos los quistes gangliónicos no los drenan, algunos recidivan. ¿En qué casos no hace o la mayoría los drena? Esa pregunta quería hacer. Sí, bueno, es muy buena pregunta. Creo que parte de mis respuestas, les decía yo a lo largo del tiempo, ya son más por los años vividos que por otra cosa. Como cuando uno sale de la residencia y se quiere comer el mundo a mordidas. Durante muchos años funcioné los quistes gangliones del dorso de la muñeca. Con agujas gruesas los aspiré y colocaba esteroide. El resultado era que el 60% de estos quistes gangliones recaían, recidivaban. Y eso me llevó a platicar con algunos colegas sobre, pues, fíjense, yo insistía en que no estaba mal funcionarlos, lo que estaba mal era ponerles el esteroide. Entonces, llegué a la conclusión de que tendríamos que utilizar algo que quelara, que hiciera una función como como cuando ponemos talco en las pleuras, no sé si me explico, como tratar de pegar esas paredes del quiste. Y hicimos un protocolo con dosis de metotrexate líquidas en quistes gangliones para producir esto, lo cual, si bien no fue exitoso, bueno, tampoco provocó ningún daño. Desde entonces y a lo largo de los años, mi recomendación es que los quistes gangliones solamente cuando superan un tamaño que puede ser de 1.5 centímetros hacia arriba, se sometieran a una punción con la consigna hacia el paciente de que es muy probable que vuelva a recaer, que el procedimiento en sí es muy doloroso, aunque apliquemos anestesia, y ahora realmente los funciono menos. Yo creo que de una casuística en la que funcionaba el 80% de los gangliones, ahora no funciona más del 15% y suelo referirlo a traumatología, a cirugía de mano, en donde con todo pueden llegar a recidivar después de las cirugías, pero les va mucho mejor que cuando hacemos el procedimiento. Entonces, a menos que haya una insistencia de no querer someterse a un procedimiento quirúrgico, ya no suelo, con todo esto que les platico, ya no suelo aspirarlos de manera tan frecuente como lo hacía antes. Muchas gracias, su experiencia es muy valiosa para nosotros. Doctor Fernando, dos preguntas importantes, porque se nos pasó un poquito la hora, sí, que Lenita. considere. Doctor, aquí todos, el público también lo están felicitando, pero hay una pregunta que quisiera mencionar. ¿Tiene alguna experiencia con plasma rico en plaquetas y en qué condiciones se puede usar? Sí, cómo no. Sí, empezamos a utilizar el plasma
a partir de nuestro contacto con el doctor Ramón Valius, que todos ustedes conocen. Lo utilizamos más en lesiones deportivas, sobre todo nosotros los reumatólogos lo trasladamos a los pacientes con artrosis. En la articulación que más utilizo plasma rico en plaquetas es en la rodilla, en artrosis grado 2 sobre todo, en tendinopatías del supraespinoso y de los epicóndilos, sobre todo cuando hay rupturas, plasma rico en plaquetas, a veces combinado con algo de proloterapia, con destroza al 5%, pero eso serían prácticamente, o sea, la respuesta es sí, sí lo usamos y lo usamos más en el contexto de artrosis y en el contexto de lesiones tendinosas. Una Correcto. pregunta más, vale recordar que tenemos, doctora, alumnos médicos que se han conectado, están retirándose por ahora, pero han estado de Ecuador, saludos de Argentina, saludos también de Chile. Gracias, amigos, por conectarse. Doctor Fernando Zárate, una última pregunta. Bueno, una pregunta más o menos relacionada con la anterior es si también se ha utilizado técnicas con ozonoterapia, ozono a nivel de infiltración. Bueno, yo en lo personal no he utilizado ozono, o sea, sé que se puede usar, algunos colegas localmente lo usan, pero yo en realidad con ozono no tengo experiencia en mis pacientes. Excelente, excelente la pregunta, la respuesta. Muchas gracias por conectarse, amigos. Gracias, doctor. Esta clase quedará grabada y con su utilización la vamos a publicar en el canal para que los demás médicos que no han podido conectarse se puedan conectar. Gracias a Taichi, gracias a los asistentes, gracias a doctor Mario Chávez y gracias al doctor Fernando Zárate por conectarse también ahora con nuestros panelistas. Estaremos en contacto, doctor, esperamos que pronto pueda venir a Perú, quede invitado y esperémonos para ver este contacto. Muchas gracias, doctor. Muchas Buenas noches, gracias. amigos. Gracias, Taichi, gracias, Gracias Tenasa. con todo. Gracias a Taichi. todos. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, gracias, los dejamos descansar, muy amables. Gracias, Chao. muy amables.